Muy buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Rangel y soy miembro de la directiva del Inter-American Institute for Democracy, encargada de las relaciones internacionales. Y es para mí muy grato darles la más cordial bienvenida a la presentación del libro del dilatado autor boliviano Israel Mérida Martínez. El título del libro es Manual para hundir un país, en el cual relata la eficiente gestión destructiva del régimen plurinacional de Bolivia. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro, cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que para el logro de sus objetivos realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y de tolerancia. Mantiene un fondo editorial para la publicación de obras que contribuyen a la difusión y defensa de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad. Hoy los saludamos desde nuestra sede, nuestro presidente Tomás Regalado, nuestro director ejecutivo Carlos Sánchez Berzaín, Ileana Labastida, directora del Diario de las Américas, Israel Mérida Martínez, el autor del libro que hoy presentamos, y María Fernanda Egas, miembro de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy, y Ricardo Israel, miembro de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy. Nos reúne hoy la obra de Israel Mérida Martínez, que constituye un registro exacto sobre las circunstancias que rodearon el retorno al poder del régimen que lidera Evo Morales y preside Luis Arce. La obra constituye lo que yo llamaría la bitácora del autoritarismo, ya que en él se develan las exitosas maniobras de penetración de las fuerzas antidemocráticas hacia las élites de Bolivia, y así el régimen socialista del siglo XXI se impone gracias a la miopía y ausencia de sentimiento patrio por parte de quienes encabezan la oposición a dicho régimen en Bolivia. Manual para hundir un país narra en 6 capítulos los hechos más importantes del periodo de gobierno de Jeanine Áñez, tras la renuncia de Evo Morales en el año 2019, luego de 21 días de resistencia civil, respaldado en una metodología y cronología que nos permiten seguir con rigurosidad el relato. En síntesis, es un manual para quienes luchan por la libertad en América Latina, para que aprendan a evitar cometer los errores de las élites bolivianas que replicaron aquellos de las élites venezolanas en abril del 2002 y terminaron ambas élites vendiendo la libertad por un plato de lentejas. La presentación del libro Manual para hundir un país consta del siguiente programa. Hay una introducción por nuestro presidente Tomás Regalado. La presentación del libro la hará la directora del Diario de las Américas, Ileana Labastida. Las palabras seguidas de las palabras del autor, Israel Mérida Martínez. Habrá unos comentarios de contenido a cargo de Ricardo Israel y María Fernanda Egas, y habrá unas reflexiones de cierre a cargo de Carlos Sánchez Berzaín. Se les recuerda a los expositores que disponen de 5 minutos para realizar sus presentaciones. El autor dispondrá de 10 minutos. Para iniciar el acto le voy a pedir a nuestro presidente Tomás Regalado que introduzca el evento. Tomás Regalado fue 2 veces consecutivas alcalde de la ciudad de Miami, ha sido corresponsal de guerra, ha participado en muchísimos eventos importantes, ha sido testigo como corresponsal de la Casa Blanca de los grandes sucesos que marcaron la geopolítica mundial. Bienvenido, don Tomás. Pues muchísimas gracias, Beatriz. Para quienes nos interesa que nuestra América viva en libertad y en democracia, Bolivia importa. Para la enorme comunidad cubanoamericana en Estados Unidos importa aún más por la historia reciente que nos recuerda que Bolivia fue uno de los primeros objetivos de los planes expansionistas del castrismo. Por eso celebramos cuando después de 21 días del pueblo en las calles de Bolivia logró expulsar al dictador Evo Morales. A través de los años, nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, ha acuñado una frase que es muy lógica
y además explicativa. Y es que en Bolivia se fue el dictador, pero se quedó la dictadura. Hoy vamos a conocer cómo un sueño de democracia se convirtió de nuevo en la pesadilla de un narcoestado maquillado con supuestas elecciones. Hoy damos la bienvenida al colega periodista y autor Israel Mérida Martínez y a su libro Manual para hundir a un país. De verdad que este libro es importante, aunque, querido colega, le falta algo en la portada, y es que el manual para hundir a un país usted lo debía también orientar a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela. Chile se salvó, pero le damos la bienvenida a Miami y le damos la bienvenida al instituto. Muchas gracias. Agradecemos a don Tomás Regalado sus palabras y le corresponde presentar el libro a Iliana Labastida, directora del Diario Las Américas. Iliana es una periodista de larga trayectoria en la prensa escrita. En Miami ha formado parte del Miami Herald, de Nuevo Herald, y desde hace varios años dirige con acierto y tino el diario, el decano de la prensa escrita en español en Estados Unidos, que es el Diario Las Américas. Bienvenida. Muchas gracias, Beatrice, muchas gracias al Instituto por la oportunidad de invitarme a hacer la presentación de este importante libro. Muchas gracias al autor por concederme este privilegio. Manual para hundir un país es el sugerente título escogido por Israel Mérida Martínez para identificar el libro de su autoría que presentamos esta tarde desde el Instituto Interamericano para la Democracia en Miami. Israel Mérida Martínez ha escrito 13 libros que tienen presencia en varias áreas de nuestro continente y también en Europa. Ha sido multipremiado por composición literaria y consiguió por los méritos y la calidad de su obra que por primera vez un periodista y escritor boliviano fuera nominado a los premios de Napolitan Victory Awards en la categoría Mejor Libro Político del Año 2021. Este premio, otorgado por The Washington Academy, se considera el Oscar de la comunicación política. Así es que debo agradecer el privilegio que me han concedido de ser la presentadora de esta tarde. El volumen que comentaremos, contentivo de 12 capítulos, recoge de forma cronológica los momentos cruciales vividos en Bolivia tras la huida de Evo Morales, cuando el proceso electoral con el que pretendió postergarse en otro mandato en 2019 fracasó tras denuncias de fraude. También refiere la posterior transición en la que muchos creímos esperanzados que el proceso de recuperación de la democracia en Bolivia había comenzado. Y finalmente recoge los errores estratégicos que terminaron abriendo paso para el regreso del partido del MAS al poder en esa nación que como sello de responsabilidad histórica lleva el nombre del libertador, Simón Bolívar. Si tuviéramos que describir este libro, podemos decir que está basado en una minuciosa búsqueda realizada por su autor, en la que a partir de fuentes periodísticas debidamente consultadas y citadas, se fue componiendo el relato de los sucesos que de forma consecutiva y como en una espiral se fueron sucediendo para que tras un breve momento de regocijo, la desesperanza se apoderara nuevamente del sentir popular en Bolivia, sobre todo entre quienes por un momento creyeron que la salida de Morales y todo lo que él representaba habría constituido un hecho irreversible. Pero como el periodismo ejercido de manera responsable puede ser considerado a la vez un ejercicio de principios cívicos y éticos, el autor del Manual para hundir un país recurre en su escritura tanto a reportes periodísticos como a preceptos de base moral y de fe, que son en definitiva parte de los valores que deben sustentar las sociedades a las que aspiramos o deseamos poder construir. Mientras repasaba las páginas de este compendio y me preparaba para hacer estos comentarios a manera de introducción, no me pude sustraer al ejercicio de viajar al pasado y regresar a los años 80 en Cuba, cuando en tiempos de su desempeño como líder cocalero,
Evo Morales era presentado por Fidel Castro entonces en foros multitudinarios, de los que formé parte como periodista, como el proyecto de líder que Evo Morales serviría después como una pieza más del entramado criminal transcontinental que Castro diseñaba y que posteriormente fue dado a conocer como corriente del socialismo del siglo XXI. Es decir, desde mi punto de vista, el antecedente del argumento de este volumen escrito por Mérida Martínez, que puedo sugerir como manual de consulta para entender mucho de lo que hoy acontece en Bolivia y también en América, como por ejemplo, en el caso específico de Bolivia, por qué el número creciente de presos por razones políticas, por qué el encarcelamiento de Yanine Áñez, que después de haber sido presidenta interina del país es tratada como una delincuente común, y por qué un fugitivo de la justicia como lo es Evo Morales se pasea por el continente y en su país de manera impune. Podemos entender, desde mi punto de vista, que el antecedente histórico de muchas de estas realidades me atrevería a ubicarlo en La Habana de los años 80 y en ese laboratorio en el que se engendró lo que después conocimos como castrochavismo y del cual Evo Morales es una de sus figuras. Bolivia padeció esos 13 años bajo el mandato de alguien que, como recoge el autor en su libro, avergonzaba a los bolivianos de tan solo pronunciar tantas barrabasadas, porque existió un laboratorio en una isla llamada Cuba, que aunque muchos subestimaron y aún consideran que se sobredimensiona, consiguió fabricar e impulsar para posesionar en puestos de gobiernos a figuras como Evo Morales, Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Pedro Castillo, por mencionar solo algunos, que además de los sobrados elementos para señalarlos como delincuentes, también pasarán a la historia como un periodo de vergüenza en el que algunas naciones de Latinoamérica fueron gobernadas por personas iletradas. E igualmente, quienes estudien esta etapa de la historia se preguntarán por qué nosotros los permitimos. Y es que para poder colonizar naciones y apoderarse de sus riquezas y conseguir que por deudas de gratitud se comprometa la soberanía en nombre de una ideología, hace falta encontrar hombres sin criterio, que un cerebro maquiavélico consigue manejar como fichas para su juego. También hace falta que las personas, en lugar de informarse, se dejen engatusar por discursos populistas basados en la instigación al odio de clases y a los prejuicios raciales, y que los pueblos ignoren el ejemplo de los errores cometidos por otros pueblos que han concedido todos los derechos a los caprichos de un caudillo y han puesto en manos de hombres inescrupulosos el poder de conducir el destino de una nación, como también lo explica mi colega en su libro. Por eso, en la tarde de hoy, cuando presentamos el manual para hundir un país, podemos decir que el proceso descrito por el autor constituye una fórmula que hemos visto repetirse donde las variantes están condicionadas por las especificidades de cada país. Pero en este libro podemos descubrir muchos elementos en común. Por eso recomiendo su lectura, porque de ella todos podemos y debemos aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, Iliana. Corresponde ejercer el derecho de palabra al autor del libro, Israel Mérida Martínez, nacido en Cochabamba. El señor Mérida ha sentido toda su vida pasión por el periodismo, profesión en la que se inició con apenas 13 años. Se graduó en la Universidad de Aragón en la especialidad de Administración de Empresas, pero prefiere invertir su tiempo en escribir libros y realizar análisis políticos para la TV boliviana. Ha sido nominado por su labor periodística al Napolitan Victory Awards, y el manual para hundir un país es su 14ª obra. Bienvenido, Israel. Buenas tardes, un afectuoso saludo a Tomás Regalado, gracias por darme la oportunidad de estar acá, a Iliana La Bastida, gracias por las palabras, Ileana, Ricardo Israel, a María Fernanda Egas, también un cariñoso saludo, y al doctor Carlos Sánchez Barcén, quien ha gestionado la posibilidad de estar esta tarde con ustedes. Bolivia, desde el año 2005, ha sufrido una serie de modificaciones
por parte de un gobierno que ha transformado el Estado antojadizamente, ha creado una constitución política del Estado como un traje a medida, para avasallar, para tener la libertad de convertirse en un gobierno hegemónico, totalitario. Y durante todo ese tiempo, estoy hablando del 2005 hasta el 2019, el pueblo boliviano iba dando señales de desaprobación y principalmente de desgaste de un gobierno que poco a poco iba sacando la receta que venía desde Cuba y que era financiada a través de Venezuela. El año 2010 se da un hecho que es fundamental en la trascendencia del país, y es que se va a la elección de autoridades del Poder Judicial. Y ahí el voto nulo es quien gana, porque fue un hecho histórico para el país. Nunca antes se habían elegido autoridades por voto directo, autoridades del Poder Judicial, y el voto nulo en rechazo es la primera señal que se da. De ahí en más, el pueblo boliviano sabiamente, pero además democráticamente, asiste a las urnas, y cada vez la presencia del régimen de Morales y del movimiento al socialismo va empezando a desquebrajarse, va empezando a tener varios indicios de algún tipo, no solo de desaprobación, sino además de rechazo ya contundente en las políticas de Estado. Este cansancio y este agotamiento de años, de décadas de lucha, se da con un punto de quiebre fundamental que es el 21 de febrero, cuando se intenta a través de una consulta popular, de un referéndum popular, violar la misma constitución que el año 2007 hace don Evo Morales, manda hacer don Evo Morales, y esto es el desconocimiento de esa constitución para poder ser reelecto por una vez más y de ahí en adelante perpetuarse en el poder. La gente sale a las calles y esto es un hecho fundamental, y en las urnas le dicen no a esa posibilidad de una reelección del presidente Morales. A pesar de aquello, en el desconocimiento tal, no solo de la Constitución, sino además del referéndum, es que igual vamos a un proceso eleccionario el año 2019. El resultado del mundo lo sabe, un proceso con exageradas denuncias de vicio, exageradas denuncias de un manejo no adecuado por parte del órgano electoral, denuncias de fraude que llenaron las redes sociales, los medios de comunicación, la evidencia de la ciudadanía en las calles, y comienza una lucha que deja de ser en las urnas y que se traslada a las calles. Y a través de las calles, 21 días son el corolario, son la mejor señal de fuerza ciudadana, de resistencia ciudadana, para después de reclamar elecciones transparentes, y principalmente reclamar que se respete la Constitución y que se respete la democracia, es que se va el presidente Morales. Hasta ahí parecía que una nueva historia comenzaba para el país. Aparentemente Bolivia estaba entrando en una etapa de transformación democrática y viene un proceso de transición con el gobierno de Yanine Áñez, y lamentablemente durante un año, porque el proceso iba a ser de transición de 3 meses, un año, que se alarga el proceso, es que vemos cómo se va desperdiciando, cómo se va maltratando y cómo se va abusando una etapa histórica en Bolivia, que era ese momento de transición, por gente que llega a tener presencia en el Estado, que llega a tener el poder y que no lo sabe encaminar, y peor aún no sabe encaminar lo que debería ser la transparencia electoral como uno de los pilares fundamentales. Este libro resume eso, resume básicamente ese año de transición, porque en anteriores libros como Evolución de una caída, que también hemos tenido el privilegio de presentar acá, y otros tantos, hemos narrado toda esta etapa previa de la gestión de Morales. En Manual para hundir un país hemos intentado en 12 capítulos sintetizar ese año de transición, y lamentablemente nos encontramos con una crisis gubernamental muy fuerte, con una falta de gestión que lógicamente se puede justificar porque era un gobierno de transición, con una pésima administración de la pandemia, por consiguiente repercusiones en el tema económico y una crisis económica, con conflictos sociales y lo que era realmente lapidario y que desvirtuó la lucha ciudadana, con una presidenta de transición que se convirtió en candidata.
ese detalle y ese hecho fue lo que rompió el mandato de un pueblo que desde el 2010 luchó por mejores días y que estuvo en las calles 21 días principalmente. Ese hecho fue realmente catastrófico porque la ambición de ciertos colaboradores de la expresidenta la llevaron a cometer un error histórico que hoy el país está pagando. 12 capítulos que además resumen nepotismo, que además resumen corrupción y que finalizan con el proceso eleccionario del 2020 y que da por consiguiente el ingreso de Luis Arce al poder y la continuación del movimiento al socialismo en el poder. Con un interinato fallido, con un órgano electoral que hoy tiene la maquinaria, la tenía, la tuvo y la sigue teniendo, una maquinaria armada que no da los niveles de transparencia en Bolivia, que no posibilita que vayamos a un proceso eleccionario con la tranquilidad de saber que hay una administración correcta, con muchas susceptibilidades, y que en esas condiciones, de hecho, para quienes vayan a enfrentarse electoralmente ante este régimen, ante este gobierno totalitario, comienzan, como en el fútbol, con 3 goles en contra. En esas condiciones es muy difícil remontar un partido. Pero además nos deja una enseñanza, o se pretende por lo menos dejar una enseñanza con el libro, y es que nos cuesta reconocer, en Bolivia particularmente, la oposición no está preparada para asumir un reto como la administración del Estado. Y esto es lamentable. Tuvieron la chance, tuvieron el momento histórico para administrar el país y desperdiciaron el momento. Además que ingresó un gobierno que representa un partido político que meses antes había obtenido el 3% en las elecciones, carecía totalmente de legitimidad. Y la capacidad, visión de país, la posibilidad de realizar en ese corto tiempo cambios trascendentales, o mínimamente de darle al boliviano la alternativa de decir, vamos a marcar una nueva senda, políticamente, ideológicamente, administrativamente, no lo hicieron. Hoy no tenemos alternativas y en esa ausencia es que hoy el movimiento al socialismo campea por Bolivia y la culpa de todo esto tiene mucho que ver la oposición, tanto por acción como por omisión y principalmente por omisión, porque no hicieron lo que tenían que hacer. Y hoy estamos con un movimiento al socialismo mucho más fuerte, con un movimiento al socialismo que seguramente intentará culminar la receta que vino el 2005 desde Cuba, y que hoy está intentando resolver sus problemas internos en esas peleas internas que tienen ellos entre sectores de Luis Arce, Evo Morales, Choquehuanca y otros más, que lamentablemente marcan la agenda en el país. Hoy Bolivia se limita a la agenda del movimiento al socialismo, del partido de gobierno hegemónico. El partido de gobierno estornuda y el país se enferma. Esa es la agenda del país. Y la oposición sigue a la agenda del MAS porque no tiene la alternativa de crear una propia agenda. Todo lo que no se debe hacer, y con esto acabo, para desperdiciar momentos históricos, está en ese libro. Quien quiera arruinar a su país, quien quiera llevar momentos históricos a momentos de fracaso, creo que este es un lindo ejemplo para seguir esos pasos y darse cuenta que este es un manual para hacer todo lo que no se debe hacer. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al autor por esta estupenda intervención. Corresponde el derecho de palabra a María Fernanda Egas, miembro de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy, destacada periodista de origen ecuatoriano, corresponsal de la República y autora de análisis variados sobre la situación de la democracia en América Latina. Bienvenida, María Fernanda. Un cordial saludo a los directivos del Inter-American Institute for Democracy, presidente Tomás Regalado, director ejecutivo Carlos Sánchez Berzaín, directora Beatriz Rangel, al autor de Manual para hundir un país, Israel Mérida Martínez, a nuestro director Ricardo Israel, a la directora del Diario de las Américas, Ileana La Bastida, quien ha hecho la presentación del autor, y un saludo a todos los que nos acompañan en esta presentación de este libro tan necesario para la memoria histórica de otro país secuestrado por la Organización del Socialismo Siglo XXI.
Es para mí un privilegio comentar sobre el trabajo realizado por mi directo colega Israel Mérida Martínez, pues entiendo su necesidad de que exista un registro cronológico que ayude a estas y futuras generaciones a recordar y a comprender el infortunio de su patria. Manual para hundir un país, asegura Israel Mérida Martínez, es una narración cronológica de la sucesión presidencial de Yanine Áñez, quien ejercía el cargo de vicepresidente de la Cámara del Senado cuando fue la renuncia de Evo a la presidencia de Bolivia el 12 de noviembre del 2019, tras 21 días de resistencia civil y la anulación de las elecciones presidenciales. Si bien la línea que conduce su crónica va paralela a una crítica de orden ético y moral, citando inclusive la visión de vida de servicio de Jesucristo de acuerdo a la Biblia, para revivir aquel momento en que Yanine Áñez entró al palacio a posesionarse empuñando las Sagradas Escrituras, Israel Mérida Martínez no escatima en recordar que el mandato que recayó en Áñez tras la lucha del pueblo en las calles consistía en la pacificación del país, hacer un llamado a nuevas elecciones, hacer frente políticamente al gobierno saliente, y que por ambiciones personales o por sometimiento a grupos de interés, erró irremediablemente el camino. La administración de Áñez en tiempo récord no llegó a diferenciarse mucho de los gobiernos que la precedieron. Se llenó de denuncias de corrupción, nepotismo, cuestionadas medidas económicas, crisis sanitaria y la cereza del pastel, su propia candidatura presidencial. Pero el autor necesita contar cómo Bolivia llegó a perder una oportunidad tan dorada de deshacerse de la franquicia castrochavista. Bolivia había vivido casi 14 años de ser un laboratorio vivo de los experimentos dictatoriales del socialismo siglo XXI. El movimiento al socialismo de Evo Morales no consideraba la alternancia del poder y venía cimentando su permanencia utilizando lo que Israel Mérida Martínez denomina la judicialización de la política o la politización de la justicia, abusando del poder para reprimir a la oposición y todo disenso. Desaparecieron la institucionalidad, el Estado de Derecho, el sistema de pesos y contrapesos y todo el guión para perpetuarse en el poder. Mérida Martínez escribe para recordarnos que en Bolivia se ha derramado sangre, mucha sangre por la libertad. Da cuenta de casi un centenar de muertos por conflictos sociopolíticos y nos da un dato muy importante. Antes del 2005 existían organizaciones de derechos humanos que se encargaban del registro de personas fallecidas durante conflictos sociales que desaparecieron con la llegada del MAS al poder, y enumera varios enfrentamientos que merecen ser nombrados y que voy a aprovechar esta oportunidad para mencionarlos. Año 2006. El enfrentamiento entre mineros, asalariados y cooperativistas en Huanuni dejó 12 muertos y 60 heridos. Año 2007. La Calancha en Sucre. Exigían la restitución de la capitalía plena. El saldo, 3 muertos y 130 heridos. Año 2008. El Porvenir Pando, con un saldo de 13 muertos, 53 heridos, más de 30 detenidos. Año 2009. El caso del Hotel Las Américas en Santa Cruz, 3 muertos. Año 2010. Pobladores enfrentamiento entre comunitarios de Alto Beni y Caranaví, con intervención policial. Resultado, 2 muertos y decenas de heridos. Año 2012, Yapacaní. Comunarios en protesta exigían la renuncia del alcalde del MAS. Intervención policial en el conflicto, resultado, 3 personas muertas. Año 2013, incursión violenta a las comunidades de Apolo 4, 4 personas perdieron la vida. 2014, enfrentamiento entre policías y cooperativistas por la ley minera y metalurgia. Resultado, 2 fallecidos y 60 heridos. Año 2016, Panduro, mineros cooperativistas y policías enfrentados. Resultado, 5 muertos, entre ellos el viceministro del régimen de Interior, Rodolfo Illanes. Año 2018, La Asunta, enfrentamiento entre policías y cocaleros, 2 personas muertas, decenas de heridos. Y en el año 2019, tras la elección presidencial, las denuncias de fraude electoral y los 21 días de resistencia ciudadana, el país lamentó 30 fallecidos y más de 200 heridos. Sin embargo, la versión que hasta hoy mantiene Evo Morales es de 0 muertos por conflictos derivados del proceso de imposición de otra dictadura castrochavista en América Latina.
Otro capítulo histórico que ha debido quedar registrado es el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, en el que Bolivia dijo no a la reelección presidencial de Evo Morales, el que sería su cuarto mandato y que, sin embargo, contrario a la decisión del pueblo boliviano y tras un fallo de la Corte Constitucional que reconoció su derecho humano a ser candidato presidencial, volvió a postularse. Y Bolivia volvió a salir a las calles. Y Bolivia salió también a las urnas. Y cuando el dictador vio que con el 83% de votos contabilizados que debería ir a una segunda vuelta, se anunció que el sistema de transmisión rápida de resultados había paralizado. La conmoción dentro y fuera de Bolivia fue determinante. La OEA acabó realizando una auditoría que concluyó con un informe que certificaba que existió manipulación dolosa, irregularidades graves en los resultados y en el cómputo final. En buen español, fraude. Evo Morales no había perdido solamente el respaldo del pueblo boliviano. A las imágenes que no podían ser nunca borradas de la memoria de la fuerza pública respaldando al pueblo en las calles, se reforzó con la carta de los oficiales subalternos de las Fuerzas Armadas recordando a Evo Morales la constitución política del Estado. Evo Morales había perdido el respaldo de la policía y de las Fuerzas Armadas. El 12 de noviembre, tras 21 días de paralizaciones, Evo Morales renunció a la presidencia y viajó a México. Desde allá habría realizado llamadas al dirigente cocalero Faustino Yucra Yarwi, que fueron confirmadas por el Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad de la Policía. Evo Morales se fue condenado por Estados Unidos, la Unión Europea, Argentina, Brasil y Gran Bretaña, pero especialmente por una sociedad civil valiente y decidida que, a pesar de la violencia de quienes intentaron dinamitar reservas de hidrocarburos líquidos y una treintena de muertos, quemas de casas, incendio de 64 buses públicos, le volvió a decir no a Evo Morales. El autor realiza su justificada crítica a la gestión de Yanine Áñez de manera implacable. Salir de Evo Morales no había sido nada fácil y era su deber enrumbar a Bolivia por la senda de la libertad y la democracia. Entre las debilidades de Áñez considera el haber cambiado de ministros como haber cambiado de calcetines. En un año, Áñez juramentó 34 jefes de cartera y realizó 17 cambios, acabando su gobierno con apenas 7 ministros del gabinete original. Enfatiza la poca presencia de los profesionales provenientes del movimiento cívico y ciudadano que propiciaron la renuncia de Evo Morales. Es crítico de su política internacional como la de comunicación, en la que se crea frentes con corresponsales internacionales, medios de comunicación y la práctica de ciberpatrullaje en las redes sociales durante la pandemia, con amenazas de 10 años de prisión a quienes consideraban que desinformaran sobre el COVID-19. Manual para hundir un país describe paso a paso los errores en los que incurrió Yanine Áñez y echaron al traste una oportunidad histórica que llevó mucho tiempo y costó muchas vidas llegar a tenerla. Todos sabemos el desenlace de esta tragedia boliviana, en que Yanine Áñez acaba por sus propios errores en prisión y Evo Morales recupera el poder vía Arce Catacora. Enrique Rosenthal, citado en el libro, dijo: un verdadero líder no crea separación, sino une a las personas. Y el fin de un político real y con ética debería ser unir a su pueblo. Felicitaciones al autor por su nuevo libro y muchísimas gracias por haberlo presentado en el Inter-American Institute for Democracy. Cierra este ciclo de comentarios de sustancia Ricardo Israel, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en 1972, investigador visitante de la Universidad de Pittsburgh de 77 al 78, profesor auxiliar de la Universidad de Essex de 1979 al 80, también trabajó en Estados Unidos como profesor visitante Fulbright en Wheaton College en el estado de Massachusetts. Es miembro de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, Ricardo. El autor nos relata la cantidad de indecisiones y errores que condujeron al fracaso del gobierno interino y al regreso del MAS y por lo tanto el castrochavismo, lo que en definitiva impidió la transición a la democracia, la única, aquella sin apellidos,
adjetivos ni colgajos. ¿Qué lecciones aprendemos de estos 12 capítulos? Es una historia de lo que está mal en la región y como consecuencia la triste situación actual de una presa política por excelencia como la presidenta Áñez, y lo que es más llamativo, el silencio que existe sobre su situación y sobre la cantidad de presos políticos que existen en Bolivia. En todas partes del mundo, una medida de derechos humanos que ejemplifica como ninguna otra la falta de libertades e insuficiencias democráticas. Nos relata también la falta de defensa interna y de apoyo exterior a la democracia. Hoy la región tiene una respuesta eficaz para las dictaduras militares del siglo pasado, pero no para los regímenes castrochavistas que se toman el poder desde adentro. Es también un relato sobre aquello que le hace más daño a la democracia, pero no siempre es vista como tal. Por un lado, la prevaricación del Poder Judicial, que hace casi irreversible los cambios electorales, y en segundo lugar lo que ocurre con los electorados de la región, electorados proclives a relatos sobre los hechos y a la emoción sobre la razón, ayudados por sistemas donde el adoctrinamiento se impone sobre la educación propiamente tal. Una consecuencia ha sido los efectos internacionales sobre la base de la internacionalización de la plurinacionalidad, como se intentó en Chile y como también se ha intentado en Perú. Tres cosas se destacan en esta narrativa y también en los libros de nuestro director Carlos Sánchez Berzaín. La primera, la necesidad de insistir en la narrativa de la verdad por sobre el relato acomodaticio, aquel que transformó una renuncia en un golpe de Estado, por ejemplo. La defensa de la democracia con la Carta Democrática Interamericana, que de 2001 entrega un elemento de derecho internacional y de derecho interno como un elemento constitutivo de la Organización de Estados Americanos, y buscar la aplicación de la Convención de Palermo para la delincuencia organizada. Y sobre todo, que nada reemplaza la defensa permanente de la democracia, como también de las instituciones republicanas, y de ese ataque sistemático que se hace sobre las instituciones de la sociedad civil que gozan de credibilidad, siempre sistemáticamente destruidas. Sobre todo es un relato que hace acento y se detiene en los elementos, los errores y las insuficiencias que impidieron detener el proceso mientras era posible. Es decir, hubo momentos que están relatados donde fue posible rechazar las herramientas antidemocráticas usadas por el MAS y en las cuales Evo fue el portaestandarte. La victimización como herramienta política, la política judicializada y la politización de la justicia, como insiste el autor, la defensa del Estado de Derecho al que siempre se busca eliminar, al igual que la separación de poderes. En definitiva, lo que se busca es eliminar tanto la democracia como la república. Sobre todo, advertir cómo esta narrativa que se impone sobre los hechos utiliza a jueces y fiscales ante el silencio de los demócratas y la enorme responsabilidad del mundo desarrollado, la romantización de los evos de este mundo, la falla en advertir la imposición de un nuevo tipo de racismo, como también de una utopía que los países desarrollados no se aceptarían para los países donde se vive. Y la gran lección que le enseña Bolivia al mundo, que a propósito la dejo para el final. Cuando se produce un desplome de los autoritarios, como pasó con Evo y su renuncia, los demócratas deben actuar sin complejos, ya que aquí, y esta es la lección de Bolivia para todos nosotros, se ven las consecuencias de un cambio de gobierno que nos afecta al poder, de reglas del juego que permiten votar pero no elegir, y que si se van, que sea para no volver. Muchas gracias al autor por haberlo presentado acá.
Gracias, Ricardo. Y las reflexiones de cierre están a cargo de Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo, fundador del Inter-American Institute for Democracy, es doctor en ciencias jurídicas con maestrías en ciencias políticas y fundador del Ateneo Jurídico de Bolivia. Gracias. Muchas gracias a Israel Mérida por llegar hasta los Estados Unidos para presentar este importante libro. Saludo al presidente Tomás Regalado, a la directora del Diario Las Américas que ha presentado hoy día este importante libro. Saludo a los miembros de nuestro directorio, la doctora Beatriz Rangel, la periodista María Fernanda Egas y el doctor Ricardo Israel, y a todos los importantes miembros de la audiencia. Manual para hundir un país. Es el título sugestivo, pero de realidad cruel y objetiva, que nos ha traído el periodista boliviano Israel Mérida. Y ese país que está hundido se llama Bolivia. Porque este manual, lo que está reflejado aquí, es un libro de historia y ha sido ejecutado. Ya los 12 capítulos que aquí se relatan, con cada uno de los acápites de dictadura, fraude electoral, renuncia del dictador, fuga del dictador, transición fracasada, impunidad, narcotráfico continuo, continuismo del sistema dictatorial, fraude electoral y retorno del dictador, ya se ha ejecutado. Entonces ese país hundido es hoy día Bolivia, que puede ser descrito con dos conceptos: dictadura y narcoestado. Una dictadura porque es un país con más de 100 presos políticos, con más de 8.000 exiliados, con la concentración absoluta del poder en manos de un grupo que no responde a intereses nacionales, sino al proceso transnacional del socialismo del siglo XXI, castrochavismo liderado por la dictadura de Cuba y operado por las dictaduras de Venezuela, Nicaragua, con el respaldo de los gobiernos paradictatoriales de Argentina de Fernández Kirchner y de México de López Obrador. Una situación en la cual el pueblo sigue oprimido, la oposición sigue siendo funcional y el país está en resistencia civil. El manual para hundir un país nos enseña, entre otras cosas, que esta es la manera histórica de certificar lo que no hay que hacer. Y es un acto histórico muy importante que, como ha expresado al empezar esta presentación nuestro presidente, podría ser escrito para otros países. Para países como Cuba, pero lo tienen que escribir los cubanos, para países como Venezuela, que es el otro país donde ha fracasado un proceso que debió ser de transición, con un presidente legítimo reconocido por más de 60 países y que hoy día es un narcoestado con oprobio y con crisis humanitaria, y también para Nicaragua. Esperemos que el manual para hundir un país quede limitado a estas dictaduras del socialismo del siglo XXI, narcoestados, castrochavistas, en los que, en rescate de lo que son los pueblos, quienes hunden el país son los dirigentes. Quienes hunden el país son los falsos líderes, es la oposición funcional, es la gente que no responde a las órdenes, al mandato y a la línea que marca el pueblo. Porque si eso hubiera pasado en Bolivia, después del 21F, después de los 21 días de resistencia, después de la renuncia del dictador, Bolivia hoy día sería de nuevo una democracia y no estaríamos en la situación de soportar una dictadura y un narcoestado. Este libro, entre otras cosas, muestra, todos son hechos históricos, este es un libro de historia, y hay dos acápites a los que yo me quiero referir que tienen que ver con mis opiniones de ese momento. 15 de diciembre de 2019, publicado en Infobae, el título: Corregir el estado crítico de la transición
a la democracia en Bolivia. Entonces dije, desde la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre pasado, se desarrolla en Bolivia un proceso de transición a la democracia en condiciones de extremo peligro y fragilidad, porque cayó el dictador, pero no la dictadura. La presidenta interina Yanine Áñez tiene el mandato de celebrar elecciones libres y limpias a la brevedad, pero se enfrenta a las fuerzas intactas de la dictadura, la oposición funcional no aclarada, el narcotráfico, la intervención externa y la violencia. Una situación crítica que urge corregir. No se corrigió. Y el siguiente instrumento histórico que cita el autor, 9 de febrero de 2020, título: Bolivia, de la transición a la democracia al continuismo dictatorial. Y entonces yo escribí, publicado por Infobae, el Diario de las Américas y otros medios de comunicación de difusión regional y mundial. En Bolivia cayó el dictador, pero no la dictadura. El proceso de transición a la democracia iniciado con la renuncia de Evo Morales no existe. La decisión de la presidenta interina Yanine Áñez de ser candidata en las elecciones, que tenía la obligación de garantizar, la han llevado de dirigir la solución a ser parte central del problema. El gobierno interino ha cambiado su agenda, convirtiéndose en instrumento electoral en lugar de ejecutar medidas mínimas urgentes para reemplazar el sistema dictatorial por los elementos esenciales de la democracia y la república. En lugar de transición a la democracia, hay continuismo dictatorial. Y así fue. Eso nos llevó a una elección en la que no participó Yanine Áñez, pero donde hizo lo suficiente, junto con candidatos como Jorge Quiroga, junto con candidatos como Carlos Mesa, junto con candidatos como Camacho, para dividir la oposición y en vez de presentar un frente único que hubiera derrotado fácilmente al candidato de la dictadura, presentar dividida la oposición, no cuidar el fraude electoral, permitir un masivo fraude electoral que hasta ahora se encubre y se denuncia y que está básicamente fundado en el engorde y la falsificación del número de inscritos en Bolivia, con más de un 20% del padrón electoral falsificado, y que permitió presentar un resultado absolutamente falso de que el candidato de Evo Morales, el actual jefe del Estado Plurinacional de Bolivia, Arce Catacora, había ganado en la primera vuelta. Y antes de que se termine de contar el 30% de ese resultado, Yanine Áñez, Mesa y los candidatos de la oposición funcional, Quiroga, ya lo habían reconocido. Y eso está documentado aquí. O sea, complicidad con lo que es la reposición, entre comillas, legalizada en medio del fraude del sistema pleno de la dictadura, que le permite a los pocos días volver a Evo Morales con total impunidad y después fabricar la falacia de que su renuncia había sido un golpe de Estado, llevar eso a los tribunales y empezar a enjuiciar a la gente que lo había ayudado a retornar al país. Porque cuando se hacen transacciones con el crimen organizado paga con cárcel y muerte, como está cobrando hoy día la gente que debió hacer un gobierno de transición y se limitó a hacer un gobierno interino de alta traición al pueblo boliviano y a la patria. ¿Qué enseñanzas nos trae todo esto? Nos enseña primero que para que haya transición tiene que haber un gobierno de unidad nacional, no puede haber un gobierno sectario, no puede ser un gobierno de una parcialidad. No puede ser un G4 como Venezuela y no puede ser un gobierno de un partido del 3% con toda la oposición funcional como sucedió en Bolivia. Unidad nacional, con plena participación de todos los que están en contra de la dictadura y a favor de la democracia. No es un gobierno ideológico, no es un gobierno con programa. El único programa es recuperar la república y la democracia. Otra enseñanza es que para que haya transición hay que quebrar dos cosas de la dictadura. Primero, hay que cesar su sistema jurídico dictatorial y en Bolivia lo que tenía que haberse hecho era volver a la Constitución de la República de Bolivia, terminar con la fraguada, falsificada y sangrienta Constitución impuesta como Estado plurinacional y reponer el orden jurídico.
Era suficiente un decreto supremo de un artículo, en base al artículo 33 de la Constitución de la República, que dispone que son nulos los actos de quienes usurpen funciones o ejercen potestad o competencia que no emane de la ley, como han hecho para aprobar el Estado plurinacional. No lo hicieron. Y el segundo tema para quebrar una dictadura es que no puede haber impunidad. Impunidad plena, salvoconductos, ningún proceso. Evo Morales en México diciendo que había salido de Bolivia con ayuda, confesa, del opositor funcional Jorge Quiroga, que daba órdenes en ese gobierno, como la orden de que entre el avión del ejército mexicano para sacar a Evo Morales. Y ese es el resultado. O sea, no hay transición si no es posible quebrar, cesar y terminar con el orden jurídico dictatorial, que es esencialmente violatorio de los derechos humanos, y no hay transición con impunidad. Finalmente, lo que nos enseña esta situación de la dramática condición que vive hoy día mi país, Bolivia, es que la resistencia civil del pueblo siempre triunfa. Bolivia está de nuevo en resistencia civil. Muchos de los líderes están exiliados, otros están encarcelados. La juventud, dirigentes cívicos, la resistencia, pero el pueblo está en resistencia civil. Y la dictadura lo sabe. Y la dictadura, que es un títere del sistema transnacional del castrochavismo dirigido por la dictadura de Cuba, sabe que tiene pies de vaso. Su centro de poder está en una crisis humanitaria, Cuba y Venezuela. No hay economía en Bolivia. Están viviendo del préstamo para pagar sueldos, siguen subvencionando todo lo que pueden y la vida económica y política es muy limitada en el marco de un narcoestado en el cual los grupos de poder del narcotráfico están confrontados a través de los mecanismos de gobierno. La esperanza sigue siendo el pueblo y yo creo que en un plazo más breve de lo que se cree, Bolivia va a tener otra oportunidad. Y es para eso para lo que sirve este manual. Sirve que para cuando llegue la oportunidad, que está muy cercana, de hacer una verdadera transición a la democracia en Bolivia, no se cometan los errores, se identifique a la oposición funcional como parte de la dictadura y se elimine esa dictadura por los mecanismos legales y por los mecanismos constitucionales y democráticos que brinda la oportunidad histórica de este libro que nos ha traído Israel Mérida hoy día. Muchas gracias. Con estas reflexiones de nuestro director ejecutivo, damos por terminado el evento y los invitamos muy cordialmente a que se reúnan con nosotros de nuevo el día lunes 12 a las 5 de la tarde, que tenemos un coloquio con la Junta Directiva de la Unión de Partidos Políticos de América Latina, encabezada por su presidente. El coloquio empieza a las 5 de la tarde. Y el día 14 tenemos un foro sobre el análisis de los resultados del referendo en Chile. Ese será a las 6 de la tarde. Buenas tardes y muchas gracias por su sintonía.